Muy buenas, ¿examen de historia a la vuelta de la esquina? Pues estáis en el sitio perfecto. Vamos a hacer un repaso súper rápido, un viaje de miles de años para que todas las piezas encajen. Así que, atención que empezamos. Y todo empieza con esta pregunta, que es la madre de todas las preguntas. A ver, ¿cómo es posible que pasáramos de ir por ahí cazando mamuts a levantar pirámides? Parece una locura, un salto brutal, pero, ya veréis, no lo es tanto. Fue como una cadena de fichas de dominó, una cosa llevó a la otra. Venga, vamos a ver cómo fue. Vale, este es el plan de viaje. Primero, nos vamos a la prehistoria, aquí en la península, para ver de dónde venimos. Después, el gran salto, el nacimiento de las ciudades. Ojo, que esto es un antes y un después en la historia. Y con las ciudades, claro, llegan los primeros imperios tochos, Mesopotamia y Egipto. ¿Listos? Vamos allá. Venga, arrancamos con la primera parada, la prehistoria en la península. A ver, pensadlo. Antes de que existieran ciudades, reyes o la escritura, ¿qué había? ¿La nada? Para nada. Aquí ya se estaban cociendo cosas muy importantes. Fueron, literalmente, nuestros primerísimos pasos como humanidad. Y aquí tenemos la primera y quizás la más importante revolución de la historia. Fijaos bien, en el Paleolítico éramos básicamente depredadores. Vivíamos de lo que pillábamos, cazar, recolectar, pero luego, ¡boom!, llega el Neolítico y nos hacemos productores. Aprendemos a cultivar y a criar ganado. O sea, por primera vez controlamos la comida. Esto es un cambio brutal y es lo que abre la puerta a todo lo que viene después, a la edad de los metales. Y con los metales, bueno, la cosa se pone seria. Dominar la metalurgia fue un game changer total. Pensad que no es solo cambiar una piedra por un trozo de cobre. No, es una revolución tecnológica en toda regla. De repente necesitas gente que sepa de minas, de forja, especialistas. Y claro, si hay especialistas, ya no somos todos iguales. Empiezan las clases sociales y la sociedad se vuelve mucho, mucho más compleja. Mirad cómo va la cosa. Es una escalada. Con el cobre aparecen los primeros jefes y los trabajos especializados. Luego, el bronce, que es una aleación, es más resistente, así que, por un lado, se dispara el comercio para conseguir los materiales, pero por otro, también se dispara la guerra. Y finalmente, con el hierro, llegan los pueblos colonizadores del Mediterráneo y con ellos, la escritura. La prehistoria está a punto de terminar. Ahora sí que empieza lo bueno. Y hablando de esos pueblos, aquí los tenemos. Fenicios, griegos, cartagineses. Ojo, no venían solo a vender y comprar cositas, trajeron consigo un montón de ideas nuevas y tecnologías que aquí no se conocían, como el arado o el carro. Imaginaos. Todo ese intercambio fue la chispa que encendió la mecha para que surgieran las primeras ciudades aquí. Vale, entonces las primeras ciudades de aquí nacen por el contacto con otros. Pero en otros sitios del planeta, las ciudades no solo nacieron, sino que se convirtieron en imperios gigantes. ¿Y cuál fue su secreto? ¿Su superpoder? Pues no fue la piedra ni el metal, fue algo mucho más simple y vital: el agua. Y esto nos lleva a un concepto que es fundamental que se quede grabado: civilizaciones fluviales. A ver, las primeras grandes culturas no aparecieron porque sí en cualquier lado, no. Surgieron en sitios muy, muy específicos, al ladito de grandes ríos que eran como una garantía de vida, una fuente de tierras fértiles, un año sí y otro también. Y aquí viene la palabra mágica, la que lo cambia absolutamente todo. Apuntadla bien: excedentes. ¿Qué significa? Pues que gracias a esos ríos tan generosos, por primera vez en la historia de la humanidad, sobraba comida. Y pensadlo, si sobra comida, ya no hace falta que todo el mundo esté en el campo. La gente puede dedicarse a otras movidas, ser artesano, soldado, sacerdote o incluso rey. Ahí nace la especialización del trabajo. Y el primer sitio donde esta nueva forma de vida explotó a lo grande, a una escala nunca vista, fue Mesopotamia. Un nombre que, por cierto, significa justo eso: la tierra que está entre dos ríos. Este esquema lo resume de maravilla. La vida de Mesopotamia giraba en torno a los ríos Tigris y Éufrates. Su agricultura era tan bestia que permitió el nacimiento de ciudades enormes. Pero claro, gobernar a tantísima gente, eso ya es otro cantar. Hacía falta una organización social súper rígida y, sobre todo, obligó a inventar cosas que, literalmente, cambiaron el mundo para siempre. Un detalle súper importante: no pensemos en Mesopotamia como un único país o imperio, para nada. Fue más bien un desfile de pueblos distintos, todos dándose de tortas por controlar esa tierra tan rica. Primero estaban los sumerios, que fueron los cracks que lo inventaron casi todo. Luego llegaron los acadios, los babilonios, los asirios. Vamos, una historia de guerra y conquista constante.
¿Y para mantener el control de todo ese gentío que hicieron? Pues organizar la sociedad como una pirámide muy, muy estricta. Arriba del todo mandando el rey con sus nobles y sacerdotes. En medio la gran mayoría, la gente libre como comerciantes o campesinos. Y abajo de todo, en la base, los esclavos, que eran básicamente considerados objetos, sin ningún derecho. La desigualdad no era la excepción, era la regla. Y de esa necesidad de control nace su invento más alucinante, la escritura. A ver, ¿cómo llevas la cuenta de las cosechas de miles de personas? ¿O de los impuestos? Imposible de cabeza. La solución fue inventar un sistema para apuntarlo todo. Cogían tablillas de arcilla blanda y con un palito hacían marcas en forma de cuña. Por eso se llama escritura cuneiforme. Y con esto empieza la historia, así, con H mayúscula. Claro, y una vez que sabes escribir, puedes hacer algo que es absolutamente revolucionario: poner las leyes por escrito para que todo el mundo las conozca. El famoso Código de Hammurabi es el mejor ejemplo. Por primera vez, las normas del juego no estaban en la cabeza del rey, sino grabadas en una piedra para que todos las vieran. El ojo por ojo, diente por diente, viene de aquí, un paso de gigante para la justicia. Bueno, pues dejamos atrás la caótica y guerrera Mesopotamia y nos vamos de viaje un poquito al oeste. Aterrizamos en una civilización que existió más o menos en la misma época, pero que tenía una forma de ver el mundo radicalmente distinta. Y todo, como veremos, por culpa de su geografía. Bienvenidos al Antiguo Egipto. Si Mesopotamia era cambio y conflicto, Egipto era todo lo contrario, estabilidad. Pura estabilidad. Una civilización que duró más de 3000 años, casi nada, sin grandes cambios, siempre unificada y además protegida por el desierto. El secreto de esta longevidad increíble, pues se resume en dos palabras: el río Nilo. Es que esta comparación es la clave para entenderlo todo. Fijaos, los ríos de Mesopotamia eran salvajes, impredecibles. Eso creaba un caos constante y obligaba a la gente a ser práctica, a crear leyes para sobrevivir. Pero el Nilo era como un reloj suizo, predecible, puntual, generoso, y esa calma, esa seguridad, les dio tiempo para pensar en otras cosas, para obsesionarse con la eternidad, con la vida después de la muerte. Y en lo más alto de esa sociedad tan tranquila y ordenada, ¿quién estaba? El faraón. Pero mucho cuidado, no era un rey normal y corriente, como los de Mesopotamia. No, no. El faraón era considerado un dios en la tierra, un dios viviente. Su poder era absoluto, total. La gente estaba convencida de que de él dependía que el Nilo subiera cada año y les diera de comer. Y claro, esta idea de que tu jefe es un dios lo marca todo. Su religión tenía muchos dioses, sí, era politeísta, pero lo que de verdad les movía era una obsesión total con el más allá. Estaban convencidos de que había vida después de la muerte, pero para llegar a ella, el cuerpo tenía que estar intacto. ¿Y eso qué significa? Pues momificación para conservar el cuerpo y, por supuesto, construir tumbas gigantescas y seguras, las pirámides, para que nadie molestara al faraón en su viaje a la eternidad. Entonces, para que nos quede claro, a pesar de que eran como la noche y el día, Mesopotamia y Egipto inventaron, por así decirlo, la plantilla de lo que es una civilización, los ingredientes básicos: un gobierno central fuerte, una sociedad muy jerarquizada y la herramienta clave para que todo funcione: la escritura. Esa es la base que luego se repetiría una y otra vez. Y para acabar, os dejo una pregunta en el aire, para que le deis una vuelta. Una cosa es el invento y otra es para qué lo usas. ¿Qué creéis que fue más poderoso? ¿El hecho de inventar la escritura, la tecnología en sí, o el uso que se le dio para crear leyes, cobrar impuestos y, en definitiva, organizar y controlar a millones de personas? Ahí lo dejo. Y con esto, en un momento, hemos cruzado miles de años de historia. Espero que este repaso rápido haya servido para ver cómo todo está conectado, cómo una pieza lleva a la otra. Ahora, a por ese examen con todo. Mucha suerte, que irá genial.